Recuerden que esta herramienta nos permite 40 minutos. Es decir, que lo más seguro que hagamos una segunda conexión. Bien, luego de ver entonces la primera parte de los asientos de ajustes, donde vimos lo que son los ingresos acumulados, los gastos acumulados, el otro grupo de ingresos y gastos diferidos, entonces vamos a pasar a la segunda parte, donde preparamos entonces del paso 6 al 9. Es decir, vamos a visualizar, como aquí está en la plataforma, esta es la segunda parte del foro para que lo vayan visualizando. Lo vamos a corregir al finalizar la segunda parte, es decir, que todo estará dentro. Ya los que no participaron en el foro de la primera parte no pueden opinar aquí, porque es como si no opinara. Es decir, todo el que haga un comentario aquí sobre asientos de ajustes es como si no existiera. Bien, aclarado esto, vamos aquí entonces a la clase. Esta clase, como decía la primera clase de los ajustes y la segunda ahora de lo que son los asientos de cierre. Aquí vamos a hacer los asientos de cierre y lo vamos a hacer a partir del paso número 6. Ajustes, recuerden que es el paso número 5. Entonces el 6 es la preparación de los estados financieros. El balance de comprobación ajustado es el que continúa después de los ajustes, que es el 6. Y luego entonces el 7, los estados financieros, y el 8 y el 9 son asientos de cierre y balance de comprobación post cierre. Ok, entonces en esta clase virtual que aparece en la parte central del aula, menciona entonces que lo primero que vamos a trabajar aquí es con el estado de resultados. Correcto. Luego de que hacemos los ajustes y lo pasamos al mayor, como vamos a ver en un ejercicio que tenemos preparado, entonces el primer estado que se prepara es el estado de resultados. Y aquí le muestra la fórmula de cómo es que se determina la utilidad o la pérdida. Es decir, a los ingresos le vamos a restar los gastos y como resultado tendremos una utilidad o una pérdida. ¿Cuándo es utilidad? Cuando el ingreso es mayor que el gasto. ¿Cuándo es pérdida? Cuando los gastos son mayores a los ingresos. Entonces, aquí está el anexo de la clase, que ustedes le van a dar clic aquí, es el mismo que yo tengo aquí en pantalla. ¿Se visualiza ahí? Bien, entonces, yo le hice unos cambios que voy a aprovechar y se los voy a enviar al grupo para que ustedes lo tengan también. Es decir, le actualizamos la fecha y le actualizamos algunas cositas que lo hacen un poquito más comprensible para ustedes. Entonces, este está en el 5 y se llama, aquí está, en formato Excel. Ese mismo que le acabo de enviar al grupo, ese que vamos a visualizar ahora. Ok, vamos a comenzar. Fíjense, ustedes saben que los asientos de ajustes se registran en el mayor general. Luego que lo registramos en el mayor general, hacemos exactamente lo mismo que hicimos cuando registramos del diario y pasamos al mayor, hicimos el balance de comprobación. La única diferencia que tiene el balance de comprobación que ustedes hicieron hasta el paso 4 con el balance de comprobación ajustado es precisamente eso, que el balance de comprobación del paso 4 no incluye los ajustes del paso 5, que sí están incluidos aquí en el paso número 6. Es decir que la segunda clase comienza a partir de lo que es el balance de comprobación ajustado. Un mensaje manda aquí una persona, César, ¿se puede padecer a la reunión? Sí, ya se puede acceder. No está aquí Zenia Vázquez. ¿Está en la reunión ahora? Bueno, vamos a ponerle que sí aquí en el grupo. Ya se puede entrar, porque arriba está el enlace. Ok, seguimos entonces. A partir del balance de comprobación ajustado, entonces comenzamos lo que es el paso de la preparación
el paso 7 de los estados financieros. Fíjense, yo le voy a mostrar aquí el balance de comprobación de una empresa de único dueño que se llama Silvio Marte. Como pueden visualizar, el balance de comprobación es exactamente como preparamos en el paso 4. Aquí están las cuentas de débito y de crédito, es decir, vamos a ponerlo aquí con un subtotal aquí, ahí la rayita. Aquí vemos entonces que tenemos efectivo, banco, documentos por cobrar. Vamos a hacer un cambio aquí y ponemos caja, que es la que estamos usando nosotros. Entonces la caja, el banco, documentos por cobrar, cuentas por cobrar, suministro de oficina, terreno, edificio, la depreciación acumulada del edificio, documentos por pagar, cuentas por pagar, sueldos por pagar, energía eléctrica por pagar. Y aquí tenemos entonces Silvio Marte Capital y Silvio Marte los retiros, ¿verdad? Nosotros le quitamos la cosita para que lo tengamos como lo hemos hecho nosotros. Muy bien, es decir, que le quitamos los paréntesis. Como pueden observar, el capital es de origen acreedor y el retiro es de origen deudor. Las comisiones, eso es el ingreso, la cuenta 4. Aquí está en el lado crédito porque aumenta el capital. Y los sueldos, todos, teléfono, energía eléctrica, etcétera, van aquí en el lado débito porque disminuyen el capital. Como pueden observar aquí, esto está cuadrado. En Excel siempre me gusta hacerlo con la fórmula para ver si hay una basurita de alguna diferencia de centavo. Aquí vemos que está en cero, no hay diferencia ninguna. Ok, entonces, luego de tener el balance de comprobación ajustado, vamos a hacer lo siguiente. Después de los ajustes, el siguiente paso del ciclo es preparar el estado de resultados. ¿Cuáles son las cuentas que van al estado de resultados? La de ingresos y gastos. Es decir, las que vamos a coger para el estado de resultados son estas cuentas que están aquí. Ingresos y gastos, es decir, la 4 y la 5. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos exactamente los valores que aparecen en el balance de comprobación ajustado. ¿De dónde vienen estos balances? Recuerden que estos balances vienen del mayor general, es decir, de lo que nosotros pasamos del diario al mayor. Muy bien. ¿Cómo se compone el encabezado? El estado de resultados tiene un encabezado que aquí está de 4 líneas. La primera línea es el nombre del negocio, que en este caso es una empresa de único dueño. La segunda línea es para el nombre del documento, que en este caso es estado de resultados. La tercera línea es la fecha, que aquí está especificado, que está desde el 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, eso es por el año completo. Y la última y cuarta línea es la moneda en que se expresa, en este caso en RD, es decir, en pesos dominicanos. La primera partida, es decir, en el cuerpo, este es el encabezado, ¿verdad? Este es el encabezado, las 4 líneas que ya le mencioné. El cuerpo es donde se encuentran las cuentas con sus valores. Ese es el cuerpo. Ahí está el cuerpo del Estado. Entonces, la primera apartado que aparece en el cuerpo del estado de resultados es los ingresos. En este caso, tenemos ingresos por comisiones ganadas, porque este negocio se dedica a la intermediación. Puede ser de vender electrodomésticos, puede ser de, ¿cómo se llama?, de lo que vimos antes, de bienes raíces, etcétera. Entonces, gana una comisión, en este caso, este es el monto de la comisión, 855.337, que es el mismo balance que aparece en el balance de comprobación ajustado. De ahí es que sale, los estados financieros salen del balance de comprobación ajustado. La segunda partida, es decir, la segunda parte de lo que es el cuerpo, después de los ingresos, son los gastos. Entonces, estos gastos los vamos a denominar gastos generales y administrativos. Entonces, estos gastos los vamos a detallar aquí. Cuando son pocos, se pueden colocar en el cuerpo, ¿verdad? Como en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 solamente. Entonces, ¿de dónde vamos a colocar lo que son los valores de estos gastos? Le estoy quitando gastos porque allá arriba lo dice el título. Si estos son gastos generales administrativos, no hay que repetir gasto aquí. Muy bien, entonces ahora tenemos esta relación de gastos, es decir, estos nombres de las cuentas y los valores es exactamente el mismo que está en el balance de comprobación ajustado.
porque de ahí es que salen los estados financieros. Muy bien, entonces lo que hacemos es que lo copiamos, es decir, hacemos un vaciado del balance de comprobación al estado financiero. Comenzamos con sueldo, 300.463, lo aquí. Y luego seguimos el teléfono, 59.326, y así sucesivamente, con la energía eléctrica, el combustible, la depreciación del edificio y los suministros de oficina. Entonces, sumando todos los gastos, es decir, desde los sueldos hasta los suministros de oficina, tenemos un total de gastos de 563.083. A ese total de gastos es que nosotros lo vamos a considerar para rebajárselo a los ingresos. Como pueden observar, el ingreso es mayor que el gasto, 855.337 menos 563.083. La diferencia es una utilidad porque el ingreso es mayor, 800.000 es mayor que 500.000 y pico. Por lo tanto, la diferencia en este caso, 292.254, ese monto es una utilidad, ¿verdad? Ojo, nosotros... O sea, la ganancia. ¿Perdón? La ganancia. No escucho. Un poquito más fuerte. O sea, ese monto de 292 con 254 viene siendo la ganancia. Sí, ese viene siendo la utilidad o ganancia. Se le puede llamar utilidad del periodo o beneficio del periodo. Entonces, en este caso es un año, porque el Estado aquí en el encabezado dice que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, el periodo aquí es un año. Por lo tanto, los 292.254 es la ganancia del año. Muy bien, una vez determinamos el estado de resultados, entonces procede a hacer los asientos de cierre. Vamos a hacer los asientos de cierre. ¿Cuáles son las cuentas que se cierran? Se cierran las cuentas nominales. Nominales significa que son temporales, como son los ingresos y los gastos. Es decir, los ingresos y gastos, la empresa los utiliza, esos nombres, esos valores, para fines estadísticos. Por eso sabemos que una empresa, por ejemplo, en el año 2019 vendió 855.337, pero puede ser que en el 2018 vendió menos, que es lo más normal. Cada año aumentan las ventas y también aumentan los gastos. Por lo tanto, las cuentas de ingresos y gastos son cuentas llamadas nominales, es decir, son cuentas temporales que se cierran a final del año. Los activos, pasivos y capital no se cierran, como vamos a ver al final. Entonces, ¿cómo cerramos los ingresos y los gastos? De la manera siguiente. Como sabemos, los ingresos son de origen crédito. Entonces, para cerrar esa cuenta, tenemos que darle un asiento de débito en el mayor. Y al revés, los gastos son de origen deudor, del lado débito. Entonces, para ponerlo en cero, que es lo que hace el asiento de cierre, para cerrarlo, o sea, ponerlo en cero, tenemos que hacer un asiento en el lado crédito. Muy bien, como es partida doble, vamos a utilizar una cuenta que le llamamos una cuenta puente o una cuenta transitoria. ¿Cómo le vamos a llamar? Vamos a ver aquí. Muy bien, entonces, antes del cierre, la cuenta del mayor que se van a cerrar tiene los siguientes balances. Fíjense, yo comienzo aquí con retiros, aunque retiros es una cuenta de capital, se cierra a final del año. Es decir, vamos al balance de comprobación. Ustedes ven que el capital es de origen crédito. Entonces, al final del año, tenemos que actualizar el capital y rebajarle todo lo que el dueño retiró, porque vamos a presentar al final del año cuál es el capital de la empresa ya neto, es decir, capital menos los retiros más la ganancia. Si hubiese sido una pérdida, también se resta. Pero en este caso, tenemos que cerrar todas las cuentas que están después del capital. Y como pueden ver aquí, las cuentas que están después del capital son los retiros, los ingresos y los gastos. Entonces tenemos que cerrar esos tres grupos. El grupo de los retiros, la cuenta de retiro que pertenece al grupo de capital, y los grupos de ingresos y el grupo de gastos. Entonces, fíjense que comenzamos haciendo el cierre de la manera siguiente. Ahora, antes del cierre, vamos a mostrar aquí para fines académicos cómo estaban las cuentas. Es decir, lo que aparece aquí en el balance de comprobación es lo que yo voy a presentar en este mayor que viene. Es decir, antes del cierre, las cuentas en el mayor general tienen los siguientes balances, que son los que están aquí, en el balance de comprobación ajustado. Es decir, antes del cierre, el retiro tiene 4.000 pesos. Esa es la cuenta
que está en el mayor general. Por lo tanto, así mismo aparece el balance de la misma. Es decir, la cuenta de retiro tiene 4.000 en el lado débito, que es lo mismo que dice aquí el balance de comprobación, ajustado, 4.000. Vamos a ver que las demás muestran el ingreso, ese monto y los gastos también. Es decir, ya sabemos que el retiro es débito, los ingresos, o sea, las comisiones son crédito, y los gastos, al igual que los retiros, son débitos. Entonces, mira, fíjate, aquí aparecen, antes de cerrar, ¿ven? Aquí está el balance de 4.000 de los retiros, comisiones ganadas 855.337 en el lado crédito, y vemos aquí los sueldos con ese valor, 300.463, y los demás gastos que tienen los balances de débito antes del cierre. Ahí están, ¿verdad? Antes del cierre. Entonces, para nosotros poner esa cuenta en cero, es decir, lo que vamos a ponerla en cero, tenemos que hacer un asiento contrario. Por ejemplo, la cuenta de comisiones ganadas tiene un asiento de crédito o presenta un balance de crédito cuando hacemos balance de comprobación ajustado. Por lo tanto, esa cuenta tiene ese balance. Recuerde que ese balance es el producto de los ingresos ganados. Ingresos que lo ganó a crédito, ingresos que se lo ganó a crédito y ingresos que se lo ganó al contado. Al final tiene ese total. Entonces, como tiene un crédito, para yo ponerle en cero, la única cantidad que puedo poner es ella misma. Es decir, para yo poner esta cuenta en cero aquí, que dé cero, tengo que colocar ese mismo número en el lado contrario, es decir, en el lado débito. Por eso me voy aquí en el diario general. Recuerden que todos los asientos se registran en el diario general. Aquí colocamos entonces un extracto para que se vea cómo se presenta en el diario general el asiento para cerrar los ingresos. Muy bien, entonces ponemos la fecha, que en este caso es diciembre, y vemos que comisiones ganadas, que tiene el monto de 855.337, lo ponemos en el débito, ¿verdad? Está en el débito. Eso significa que cuando yo la pase aquí a la cuenta, como vamos a ver ahorita, esa cuenta se cierra. Porque lo que yo busco es, precisamente en los asientos de cierre, es cerrar esa cuenta. Muy bien, entonces el crédito lo vamos a dar en este ejercicio a una cuenta que se llama resumen de ganancia y pérdida. También se puede utilizar una cuenta que se llama resultados. Pero vamos a coger este ejemplo que ya tiene en el aula virtual, que es de resumen de ganancia y pérdida. Entonces, fíjese, esa cuenta es lo que le llamamos una cuenta transitoria, porque esa cuenta va a nacer o nace en los asientos de cierre y en el mismo proceso de cierre también se cierra. Es decir, muere, ella nace y muere en el proceso de cierre. Entonces, la explicación es para cerrar la cuenta de ingresos. O, como ponemos nosotros, para registrar el cierre de la cuenta de ingresos que está al final del periodo. Entonces, vamos a poner esto para acá porque no debe pasar donde están las, ¿cómo le diríamos? Las cantidades. Aquí está. Entonces, vamos a ponerlo aquí hasta el final. En otras palabras, aquí estamos registrando en el diario general lo que es el cierre de los ingresos. Fíjese que le estamos dando, repito de nuevo, el ingreso en el mayor general está en el lado crédito. Para yo cerrarla, porque eso es lo que hace el proceso de cierre, lo coloco en el lado débito. Y eso es lo que yo he hecho aquí. Le doy un débito a las comisiones ganadas y creo una cuenta que surge aquí mismo en el proceso de cierre que se llama resumen de ganancia y pérdida, por el mismo monto. Partida doble, siempre tiene que ser partida doble. Entonces, el concepto es para registrar el cierre de la cuenta de ingreso al final del periodo. Lo mismo vamos a hacer entonces con las cuentas de débito, que son de sueldo. Aquí están, sueldos, todos son débitos, ¿eh? Entonces, como son débitos, yo tengo que poner, cuando cierro los gastos, primero la cuenta de resumen de GIP. ¿De dónde yo saco ese monto? Ese monto yo lo puedo determinar cuando yo hice el estado de resultados. Míralo aquí. En el estado de resultados ustedes sumaron, el total de gasto da 563.083. Muy bien. Entonces ese monto es el que ponemos aquí. De todas maneras, si usted no quiere ver el estado de resultados, usted lo que hace es que deja este en blanco, ¿verdad? Lo podemos dejar en blanco y comienza a cerrar la cuenta de sueldo. El sueldo, como puede ver aquí, es de origen deudor. Por lo tanto, para yo ponerlo en cero, esa misma cantidad la pongo en el lado contrario, es decir, en el lado de los créditos. Y así lo hago. Sueldos, crédito por el valor. Siguiente gasto,
teléfono en el lado crédito. Energía eléctrica, el balance en el lado crédito. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí, jóvenes? Estoy cerrando los gastos, porque los gastos son de origen deudor y aquí yo le estoy cerrando todo. Entonces, yo lo que hago en este caso, si no quiero el estado de resultado, es que lo sumo. Le sumo entonces el total de los créditos y me da exactamente el mismo monto que aparece en el estado de resultado. Ok, una vez ya tengo cerrado lo que es entonces los gastos, un segundito para ponerlo igual que el otro, es decir, para no pasarlo el texto donde están las cantidades, porque el diario general solamente puede llegar hasta donde está el texto de escribir. No podemos poner letra debajo de las cifras. Entonces, para registrar, ese es el cliché que vamos a utilizar siempre, para registrar el cierre de las cuentas de gastos. Para registrar el cierre de la cuenta de gastos al finalizar el periodo. Es decir, ahora yo he cerrado dos grupos. Cerré la cuenta de ingresos y acabo de cerrar la cuenta de gastos. Ahora procede cerrar entonces el tercero, que es el retiro. Como el retiro es de origen deudor, igual que el gasto, hacemos el siguiente asiento. Hacemos un asiento separado. Colocamos entonces resumen de ganancia y pérdida. Y como sabemos que los retiros son débitos, le damos un crédito y lo que estamos haciendo es cerrándolo. Entonces aquí ponemos para registrar el cierre de la cuenta de retiro al final del periodo. Es decir, ya he cerrado dos grupos, ¿verdad? He cerrado dos grupos. Recuerden que debajo del capital, todas las cuentas que siguen debajo del capital, en el balance de comprobación hay que ponerle en cero. Entonces, retiros, la cierro de tercer paso. Primero yo cierro los ingresos, luego cierro los gastos y por último cierro el retiro que está en el grupo del capital. Entonces vamos a cerrarlo, como lo mostramos aquí. Cerramos entonces los retiros. Los retiros son de origen deudor. Al nosotros darle este crédito, entonces ya le estamos dando el cierre. Aunque es una cuenta real, es decir, una cuenta que pertenece a los grupos reales, sea activo, pasivo y capital, como quiera se cierra. Contra, lo vamos a ver luego entonces, Silvio Mar, capital. Aquí tiene un pequeño, déjame ver, sí, aquí hay un pequeño error. Cuando ustedes lo tengan, ya yo se lo envié, y en el libro está puesto así en la unidad, no, perdón, fui yo que me fui delante, caramba, fue que bajé mucho. Repito, ahora sí. Para cerrar la cuenta de retiros, ¿verdad? Aquí tengo que poner es la cuenta del señor que se llama, vamos a buscarla, aquí está. Vamos a poner aquí, le doy copiar, Silvio Martes Capital, es decir, los retiros tenemos que cerrarlo contra, ¿dónde está aquí? Aquí cerré los sueldos, aquí, ahí va. Es decir, los retiros se tienen que cerrar contra el capital. ¿Por qué? Porque lo que hace el dueño cuando retira dinero en el año es retirar su inversión. Es decir, cuando él aporta dinero, el capital aumenta, que es en el lado crédito. Entonces, como él está sacando dinero, yo estoy cerrando la cuenta de retiros, que es de origen deudor, le doy un crédito y la cierro contra el capital. Ahora, vamos a hacer un recuento. De nuevo, antes de pasar al cierre, el posteo. Comenzamos. El balance de comprobación ajustado surge de los saldos que tienen todas las cuentas en el mayor general. Es decir, cuando usted hace el balance de comprobación en el paso 4, después entonces registra los asientos de ajuste en el paso 5, todos esos asientos de ajuste se registran en el diario general y hace lo mismo, lo pasa al mayor general. Cuando lo pasa al mayor general los ajustes, entonces prepara este balance de comprobación ajustado, que es el que se muestra aquí. Todos estos balances que están aquí en el balance de comprobación ajustado han surgido del mayor general. Muy bien, entonces, cuando ya lo tenemos cuadrado, como lo visualizamos aquí, procedemos a preparar el primer estado, que es el estado de resultado. Como dijimos, el estado de resultado tiene el encabezado, 4 líneas, el nombre de la empresa, el nombre del documento, la fecha a la que se prepara
y lo que es la moneda que se expresa. Muy bien, entonces ponemos el primer apartado en el cuerpo, que es los ingresos, y ponemos los gastos debajo. Al final restamos y si el ingreso es mayor que el gasto, tenemos una utilidad como está aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder al cierre. Después que preparamos el estado de resultados, procedemos al cierre. ¿Qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar todas las cuentas que se encuentran debajo de la cuenta del capital. Es decir, comenzando con retiros, los ingresos y los gastos. Entonces, la formalidad es la siguiente. Primero vamos a registrar el cierre de los ingresos. Antes, mostramos aquí, antes del cierre, cómo aparecen las cuentas en el mayor general, que es de donde se saca el balance de comprobación ajustado. El retiro en el lado débito, igual que los gastos que están en el lado débito, y las comisiones en el lado crédito. Es decir, ese es el mayor general con sus balances abiertos, todavía no se han cerrado. Muy bien, jóvenes. Ya me dice la aplicación que estamos llegando al final de los minutos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a terminar esta reunión, ustedes se quedan ahí y en unos minutos, cuando termine de grabarse la reunión en la computadora, entonces yo le envío el segundo enlace. ¿De acuerdo? Muy bien, no se me vayan, que volvemos en breve ahora.